Jóvenes, buenas tardes. Hoy vamos a tratar en la sesión de clase número 9 un tema denominado diagrama de Gantt, ¿no? El diagrama de Gantt fue desarrollado por Henry Gantt durante la Primera Guerra Mundial, quien buscó resolver el problema de las actividades y cómo distribuirlas, ¿no? Podemos decir que el diagrama de Gantt es un método gráfico de planeación y control de un proyecto. Se divide en distintas actividades, realizando estimaciones de tiempo de las actividades y el tiempo de finalización del proyecto, ¿no? Esto consiste, generalmente se utiliza cuando hacemos la planificación de un proyecto, por ejemplo, o de, queremos fabricar, por ejemplo, determinado producto. Por ejemplo, si queremos fabricar una puerta o una ventana de metal, ¿no? Y hemos recibido en esta empresa un pedido de fabricación, por ejemplo, de un lote de 30 puertas y 30 ventanas. Entonces, yo planifico el tiempo y las tareas que me voy a tener que ejecutar para la construcción del lote de productos que me han pedido, que me han solicitado, ¿no? Fabricar. Entonces, recurrimos a este famoso diagrama de Gantt siempre para planificar las actividades y ¿no? Y tareas que voy a desarrollar o los pasos que sigo para fabricar determinado producto y en qué periodo de tiempo los voy a desarrollar, ¿no? Entonces, si yo tengo que entregar, por ejemplo, mi pedido en 2 meses, entonces yo puedo planificar mi periodo de tiempo de 8 semanas, porque cada mes tiene 4 semanas, ¿no? Entonces, en función a las 8 semanas, planifico mis tareas o mis actividades para lograr cumplir con el pedido que se me ha realizado, ¿no? Entonces, el objetivo que busca el diagrama de Gantt es lograr la finalidad del proyecto planeado de forma coherente y ordenada, cumpliendo con todas las actividades programadas en los tiempos estimados, ¿no? ¿Cuál es la característica del diagrama de Gantt o cuáles son sus características, ¿no? El diagrama de Gantt nos permite realizar una representación del proceso del proyecto. También nos muestra el desarrollo en el tiempo dedicado a las tareas de forma visual, de forma gráfica, ¿no? Y la visualización de la situación de un proyecto, cómo va su avance, ¿no? Desde su fecha de inicio hasta su fecha de término, ¿no? Entonces, esta es una herramienta muy útil para el seguimiento de proyectos pequeños o medianos, ¿no? Pequeños cuando no son mayores a 20 tareas, siendo sencillo y excelente instrumento de comunicación con los usuarios finales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un diagrama, el diagrama de Gantt, ¿no? En el cual se han planificado todas las actividades y los periodos de tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de un diagrama de Gantt? El diagrama de Gantt se compone de una hoja que en la columna de la izquierda, ¿no? Tenemos las actividades, ¿no? Y a la derecha tenemos el gráfico de barras, ¿no? Que es el cronograma del tiempo que se ha programado para cada una de estas actividades, ¿no? Cada tarea
se representa por una línea en cada una de las filas del diagrama. Por ejemplo, en un rubro 1 tenemos la actividad A. Esta actividad A, ¿no?, está representada por una línea, en este caso tenemos una línea, en cada una de las filas del diagrama vamos a encontrar esta línea que nos representa el avance que se ha planificado para cada una de estas actividades de acuerdo a un periodo de tiempo programado, ¿no? Por ejemplo, acá en la columna tenemos los rubros 1, los rubros 2, tenemos la actividad A, la actividad B, ¿no? Entonces, y a la derecha tenemos el cronograma que se ha hecho en periodos de tiempo, por ejemplo, acá hay semanas, desde la semana 1 hasta la semana 13, ¿no? Y cada actividad se representa por una línea en esta fila, ¿no? En esta fila, para ver el tiempo programado y cómo va su avance, ¿no? Cómo va su avance. Las tareas deben ser ordenadas de arriba hacia abajo en función de las fechas programadas para cada una de ellas, ¿no? Y las tareas se pueden colocar en cadenas secuenciales o se pueden realizar simultáneamente, ¿no? Al finalizar una tarea, se completa proporcionalmente la barra, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una línea que hemos representado, hemos programado el periodo de tiempo para una determinada tarea y acá vamos viendo más o menos cómo va el avance de esta tarea, ¿no? Por ejemplo, esta tarea va en un 30%, ¿no? El nivel de progreso de la tarea se realiza manualmente en general, ¿no? Y con respecto a cuando decimos que hay dependencia, la dependencia de una tarea con respecto a la otra, esta dependencia se define o define la naturaleza de la relación entre dos tareas vinculadas, ¿no? Las tareas se vinculan definiendo una dependencia entre las fechas de comienzo y fin, o también cuando existen 4 tipos de dependencias, generalmente esto lo podemos visualizar en un programita, un software que hay para planificación, que se conoce como Microsoft Project, ¿no? Entonces, esa dependencia lo visualizamos acá, ¿no? Por ejemplo, tenemos una tarea A y una tarea B, ¿no? Entonces, la tarea B no puede comenzar hasta que no finalice la tarea A. Entonces, acá hay una dependencia entre la tarea A y la tarea B, ¿no? Segunda dependencia. La tarea B no puede finalizar hasta que comience la tarea A, ¿no? Entonces, hay esta relación de dependencia, ¿no? Que la tarea B no puede finalizar hasta que comience la tarea A. Una tercera relación de dependencia entre las tareas es esta, donde la tarea B no puede comenzar hasta que no finalice la tarea A, ¿no? Y la cuarta relación de dependencia entre las tareas es que la tarea B no puede finalizar hasta que finalice la tarea A, ¿no? Entonces acá hay ¿no?, una evolución pareja con respecto al tiempo, ¿no? La tarea B no puede finalizar hasta que no finalice la tarea A. Estas dos tareas se van realizando simultáneamente, ¿no? La creación de un diagrama de Gantt. Primero, tenemos que dibujar la plantilla para el diagrama de Gantt, donde tenemos una primera columna de las actividades y tenemos una primera fila que nos representa la escala del tiempo, ¿no? La escala del tiempo, ¿no? Entonces acá tenemos un diagramita de Gantt, tenemos acá la tarea o la actividad programada y tenemos esta fila que nos va, ¿no?, a expresar en qué periodo de tiempo se ha programado realizar esta actividad o tarea, ¿no? Segunda, ¿no? Como segundo, o a continuación de haber hecho la plantilla del diagrama de Gantt, procedemos a escribir los nombres de las tareas en la primera columna. Luego dibujamos los bloques de tiempo de cada una
de las tareas en la fila correspondiente y añadimos las actividades que dependan de las anteriores, teniendo en cuenta la relación de dependencia que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Cuál es la importancia del diagrama de Gantt? Su importancia radical en que nos da un conocimiento claro del tiempo en que tarda en realizarse las actividades, ¿no? Una segunda importancia, podríamos decir también, que es la administración de los recursos a utilizar en cada actividad, ya sean estos recursos humanos, monetarios y de tiempo, ¿no? Tercero, conocer si las tareas se realizan en el tiempo aproximado. Cuarto, es una buena herramienta al momento de presentar los proyectos. ¿Cuáles son sus ventajas del diagrama de Gantt? Podemos reconocer las siguientes ventajas. Una primera ventaja es que nos da una representación global del proyecto. Segundo, es que es fácil y sencillo de entender. Tercero, permite realizarlos sin dificultades. Cuarto, requiere un nivel mínimo de planificación. Y quinto, son eficaces en las etapas iniciales de la planificación. Entre sus desventajas podríamos considerar, uno, que a veces tiende a volverse confuso. No ofrece condiciones para el análisis de opciones. No se tiene en cuenta los costos. No permite visualizar la relación de actividades cuando el número de actividades son grandes, ¿no? Son demasiadas actividades, ¿no? Estas actividades son grandes, ¿no? Y por último, son eficaces en las etapas iniciales de la planificación, ¿no? Estas son sus desventajas, ¿no? Tenemos un ejemplo, ¿no? Acá tenemos un diagrama de Gantt. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, el cronograma de actividades para desarrollarse en el segundo semestre para por ejemplo, una unidad de didáctica de matemáticas, ¿no? Entonces, en la columna de la izquierda, en la primera columna, ponemos las actividades que voy a realizar para ejecutar o para desarrollar esta unidad didáctica de matemáticas, ¿no? Y en las filas y en las columnas de la derecha voy a colocar el cronograma o la distribución del tiempo que va a abarcar el desarrollo de esta unidad didáctica, desde la fecha de inicio hasta la fecha de término de dicho desarrollo de esta asignatura, ¿no? De matemáticas 1. Por ejemplo, acá hemos representado agosto-septiembre, ¿no? Y cada una de las columnas nos da, ¿no? Las fechas correspondientes. Por ejemplo, acá tenemos 6, 8, 13, 15, 20 de agosto, 22, 27, 29 de agosto, 3, 5, 10, 12 y 17, ¿no? Estos son los días que desarrollo cada una de las clases de esta asignatura, ¿no? Tenemos para agosto-septiembre, que es un bimestre. Para el segundo bimestre tenemos también las fechas de cada una de las, ¿no? De las clases que voy a desarrollar en este curso de matemáticas, ¿no? Así desde la fecha de inicio, que es desde el 6 de agosto, hasta su fecha de término, que es el 21 de noviembre, ¿no? Entonces, en estas columnas tenemos, por ejemplo, empezamos con la primera clase, que son los elementos, ¿no? De la aritmética y álgebra. Esta tarea o esta sesiones de clase la voy a desarrollar en las fechas 6 y 8 de agosto, ¿no? Tengo una segunda sesión de clase, que es la potenciación y radicación de números reales, ¿no? Entonces, esta sesión de clase la desarrollo desde el 8, ¿no? De agosto hasta el 15 de agosto.
Luego tenemos la tercera sesión de clase, que son los números complejos, ¿no? Definición y operaciones. Entonces, esta sesión de clase la voy a desarrollar en las fechas 20 y 22 de agosto, ¿no? Y así tenemos cada una de las sesiones de clase hasta culminar con el desarrollo del curso, ¿no? La última clase sería ecuaciones exponenciales y logarítmicas, y esta sesión de clase la voy a desarrollar desde el 5 de noviembre hasta el 21, hasta el 21 de noviembre, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo práctico, ¿no? Sencillo, de cómo se elabora un diagrama, digamos, ¿no? En la columna de la izquierda tenemos las actividades, ¿no? Y en las columnas sucesivas que están al lado derecho tenemos el cronograma del tiempo para desarrollar dichas actividades. Este programa de tiempo lo puedo dividir en días, lo puedo dividir en semanas, o lo puedo dividir en meses, de acuerdo a la programación del trabajo que voy a realizar, ¿no? Entonces, esto nos sirve tanto para el desarrollo o la planificación de todas las actividades que uno crea conveniente, en mecánica de producción, ¿no? Hasta en la vida misma de uno puede hacer una planificación de todo el año, de todas las actividades que va a realizar en el transcurso de todo el año, y esto le permite constantemente estar viendo cómo va evolucionando y se ha cumplido con las actividades que ha programado a través de todo el año, ¿no? Entonces, con este ejemplo creo que aclaramos, ¿no? Cualquier duda. Y como ven, es una herramienta gráfica sencilla que se utiliza para la planificación, ¿no? De proyectos, ¿no? De, de cualquier dimensión. Puede ser de proyectos pequeños, medianos, hasta grandes, ¿no? Entonces, esta es la forma sencilla en que hacemos, mediante un diagrama visual, cómo programamos nuestras actividades que vamos a desarrollar a través del periodo de tiempo, ¿no? Para esto es de bastante importancia y que se usa bastante en el desarrollo de proyectos, ¿no? De proyectos. Con esto hemos dado concluido la sesión de clase de hoy día que hemos desarrollado, que es el tema de cómo definimos un diagrama de Gantt, cuáles son sus características, sus objetivos, cuáles son los pasos para su construcción, y hemos desarrollado un ejemplo práctico de cómo se hace un diagrama de Gantt, ¿no? Este diagrama de Gantt lo pueden hacer en Excel, ¿no? Una hojita de cálculo, y esto nos permite visualizar correctamente el diagrama de Gantt, ¿no? El diagrama de Gantt. Ok. Cualquier consulta, cualquier pregunta, la realizan por medio del WhatsApp. Estamos para responder sus dudas o algunas otras observaciones y aclaraciones que crean convenientes, ¿no? Buenas tardes, jóvenes, y espero que haya quedado claro el desarrollo de esta sesión de clase. Buenas tardes.